Quizás esta charla sea un tanto inusual para la astronomía, pero igualmente tiene que ver con la exploración del universo, ¿bien? Aquí, como en el resumen lo coloqué, lo que vamos a hablar es sobre los cambios fisiológicos que tienen los astronautas cuando salen de la Tierra. ¿Bien? Ahora, ¿a qué le llamamos medicina aeroespacial? La medicina aeroespacial es una rama de la medicina que va a estudiar los efectos fisiológicos y psicológicos de las personas cuando se exponen a la microgravedad. Y eso es una rama ampliamente reconocida en muchos países del mundo. Es una especialidad, así como existen los traumatólogos, los cardiólogos, también existen los médicos aeroespaciales, a los que comúnmente se le conoce como cirujanos de vuelo. Quien hace esta especialidad se le conoce así, como cirujanos de vuelo. Y la fisiología gravitacional, pues entonces es una ciencia donde vamos a mezclar muchos factores. Es interdisciplinaria, porque ella va a estudiar los cambios orgánicos que suceden en los organismos vivos cuando salen de la Tierra o cuando, mejor dicho, cuando se encuentran a una gravedad menor o mayor a la Tierra. ¿Bien? Y digo que es interdisciplinaria porque abarca el área de la salud, porque nos interesa la salud y la supervivencia de los sujetos en el espacio, abarca el área de la biomedicina y también abarca el área de la simulación de modelos. Esta fotografía que ustedes ven aquí es un comité que se reunió en el año 1971. Ahí se encuentran los fundadores de la NASA y los fundadores de la Agencia Federal Espacial Rusa. No sé si llegan a reconocer a este hombre que está aquí, es Ernest von Braun, que fue un fundador de la NASA, donde ellos se reunieron porque ya para esta fecha ya llevaban más de 10 años enviando personas, animales y plantas al espacio, y ya ellos creían que era justo que comenzaran a estudiar qué sucedía en estos organismos vivos. ¿Bien? Y es cuando se denomina, cuando se empieza a hablar sobre la fisiología gravitacional. Bien, esto no es algo que yo me saqué la manga de la camisa y vamos a colocar, no. Esto es un área de la ciencia muy serio, donde la comunidad internacional le ha tocado interrelacionarse para poder tener los logros que hasta ahora tiene. En algún momento, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y comenzó lo que se denominaba la Guerra Fría, era, digamos, la disputa entre Estados Unidos y Rusia para saber quién tenía mejor tecnología espacial. Eso culminó hace unos años y entonces ahora sucede todo lo contrario. Estados Unidos y Rusia son aliados ahora para el conocimiento, para generar conocimiento de fisiología gravitacional. Pero no solamente esos dos países, también Francia, también Inglaterra, Japón, China. Entonces aquí le coloco algunos de los logos de las instituciones que están, unos pocos logos de las instituciones que están incluidas en eso, porque hay muchas más. ¿Ven? El primero que ven allá es el logo de la Agencia Espacial de Canadá. El que le sigue, el que dice JAXA, es la japonesa. El que le sigue es la Agencia Europea, que tiene su base en la ciudad de Colonia, en Alemania, donde se hacen los experimentos con humanos y animales y plantas. La NASA, al lado de la NASA es el logo de la rusa, de la Agencia Espacial Rusa. Al lado le coloqué el logo de la Universidad del Norte de Carolina, que sus laboratorios también han participado en estos experimentos. A este lado coloco la fachada del Hospital de Bangkok, porque no solamente las instituciones gubernamentales o agencias gubernamentales como tal son los que han estado trabajando, también universidades y hospitales. Hacia aquí al lado abajo ese es el logo de la Agencia Espacial China. También está el CERN, que últimamente ha estado muy de moda con investigación de partículas. El Laboratorio Nacional, nacional porque es de Estados Unidos, de partículas. Coloqué también Mars One porque, si alguien recuerda, eso es una iniciativa del sector privado para mandar personas a Marte.
Entonces esto es para indicarles que no solamente la parte estatal es la que está ahí, sino también la empresa privada. El MIT, que también estuvo colaborando con Max One para el estudio de humanos en Marte. El Instituto de Investigación Biomédica, que se encuentra en Estados Unidos. Y MEDES es un instituto también de investigación biomédica que se encuentra en Toulouse, Francia. O sea, les comento por si veían extraño alguno de los logos que se encuentran ahí. Este señor que está aquí era Konstantin. Yo busqué en Google cómo se pronunciaba eso. Y es abajo. Tsiolkovsky. Sin pronunciar la K que está ahí. Él se conoce sobre todo como padre de la cosmonauta. Él comenzó los estudios para hacer cohetes y ser lanzados fuera de la Tierra. Pero también llevó experimentos en centrífugas con animales y con plantas. Y fue el primero que llegó a publicar algo al respecto. Bien, él tenía la visión de que si lograban salir organismos vivos de la Tierra, probablemente su fisiología iba a variar, pero no estaba muy claro en eso. Ahora, hagamos algo de historia. ¿Qué experimentos se han hecho? Ante todo se han hecho de animales. Han mandado al espacio una gran cantidad de animales, pero aquí yo lo voy a resumir lo más importante y qué resultados ellos observaron cada vez que llegaban esos animales y obviamente los disecaban, ¿no? Rusia siempre tuvo el interés de mandar perros al espacio. De hecho, en el Sputnik 2 en 1957 envían el primer ser vivo al espacio, que es Laika. Pero de Laika no se pudo estudiar mucho, porque apenas hace poco, en el año 2002, fue que anunciaron que Laika no había sobrevivido, que ella se murió en el Sputnik, ahogada. Pero de los siguientes perros que están ahí, que se lanzaron en el Sputnik 3, en el 6, en el 9, en el 10, y en muchísimos más, porque me puse a averiguar y hay muchísimos perros más que se lanzaron, aproximadamente como 45 perros. Estos son los que se les hace más honor, porque por ejemplo en el caso de Pishol y Mushka, también ellos fueron incinerados en el momento que la nave subió, y los otros, al regresar, fueron disecados. Y bueno, lo que se pudo saber de ellos es que en instancias del espacio tuvieron mucho estrés, tuvieron pérdida del rendimiento y tuvieron una degradación. Ahí fue donde empezaron a darse cuenta de las degradaciones del músculo esquelético y del músculo cardíaco. ¿Se entiende cuando digo esquelético y cardíaco, verdad? En medicina eso queda bien separado. También nos mandaron arañas. Lo que notaron allá es que los hilos de las telarañas eran mucho más finos, en microgravedad. Mandaron abejas, que fueron totalmente incapaces de volar, ratas normales y ratas que estuvieran embarazadas. Se mandaron a mediados de los años 80. Y en general, por lo que pueden ustedes leer ahí, contribuyó a lo que ya habían descubierto con los perros en Rusia, que había una atrofia muscular. Las células musculares no son pequeñas, son largas, son fibras, y esas fibras se fueron acortando en su diámetro. Bajado también el número de células y el peso de los testículos. Ahí se dieron cuenta que inmunológicamente, o sea, los glóbulos blancos no estaban trabajando bien en microgravedad. Aquí cuando digo disminución del número y volumen de osteoblastos diaficiarios, un hueso largo tiene más o menos como esta forma, algo así. Bueno, a esto se le llama la diáfisis. Entonces, había disminución del volumen de osteoblastos. Osteoblastos son las células progenitoras del calcio en los huesos. Entonces, había una disminución del calcio, ahí ya se empezaba a ver problemas en los huesos. También las ratas que estaban embarazadas no podían producir prolactina para amamantar. Esta parte dice que
la morfometría del esqueleto de los fetos mostró un retraso en el desarrollo entre el 5 y el 20% de las áreas de osificación. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que cuando nosotros somos fetos, embriones, cuando nacemos, somos cartílago. A medida que uno va creciendo, eso se vuelve en hueso. De hecho, la última osificación que tiene un ser humano es a los 25 años. Por eso es que una mujer cuando sale embarazada antes de los 25 años es algo problemático, porque la última área de osificación se encuentra en las caderas justamente. Entonces, estas ratas, que eran embriones en microgravedad, tuvieron un retraso tanto en el tiempo como en la calidad de la osificación de sus huesos. También hay degeneración de las uniones neuromusculares. El cerebro, mediante terminaciones nerviosas, mediante líneas aferentes, es como cables del cerebro que van hacia los músculos para decirle qué es lo que van a hacer, el movimiento voluntario e involuntario. Esa unión que hay entre la terminación nerviosa y el músculo también se degenera en microgravedad. ¿Se pueden imaginar por qué? Falta de dopamina. O no se, y porque no se utiliza. O sea, el músculo como tal no tiene tanto uso en el espacio. Monos reos, este tipo de monos también se utilizaron, pero ¿por qué justamente estos monos? Porque estos monos tienen un sistema cardiovascular muy parecido al nuestro. ¿Ves? ¿Qué es lo que ellos querían ver? Se habían dado cuenta que los astronautas tenían una hinchazón en la cara. Y ellos querían ver si era que había flujo sanguíneo muy constante hacia la cabeza por medio de la carótida, de la arteria que se encuentra en el cuello. Al enviarle un mono, regresar y hacer la disección, se dieron cuenta que no, que el flujo sanguíneo hacia la cabeza era normal. Entonces ahí es cuando descartaron que la hinchazón no era dada justamente por la sangre en la cabeza. Más tarde les digo por qué. También mandaron peces, mandaron aves. Este pez es algo muy singular porque la hembra almacena el esperma y luego ella se va fertilizando regularmente, digamos, cuando ella quiera. No sé en realidad cómo es el asunto, pero ella lo hace de esa forma. Bueno, ella se llevó al espacio y mientras estuvo en microgravedad no se fertilizó ni una sola vez. Fue cuando regresó que ella se fertilizó. Y pollitos también tuvieron allá que parecían normales, pero tenían una capacidad locomotora deteriorada, o sea, no podían caminar muy bien. Moscas volaron únicamente por 4 segundos, o sea, un poquito más que las abejas, porque las abejas no hicieron nada. Pero ellas sí pudieron poner huevos en microgravedad. Anfibios mandaron un tipo de rana, la rana Xenopus. Mandaron ranas también que estuvieran preñadas y se dieron cuenta que la microgravedad sí afecta al embrión anfibio. Y las ranas, al igual que los seres humanos, tienen unas partículas de calcio que se encuentran en el oído medio llamadas otolitos. Esos otolitos se mueven encima de unas células que son las que van a mandar la sensación al cerebelo y te va a indicar en qué lugar en el espacio está, o sea, te va a dar el equilibrio. ¿Okay? Cuando alguien tiene problemas de vértigo o de equilibrio es porque los otolitos no están dando la información necesaria a la célula. ¿Okay? Entonces, las ranas Xenopus tienen también otolitos y se dieron cuenta que ellos mostraban ciertas fluctuaciones que como al 5.º día era que lograban ya mejorar. La Drosophila melanogaster, que es la conocida como la mosca de la fruta, ella también ha sido muy estudiada. ¿Pero por qué también? Porque la mosca tiene un 50% de su carga proteica igual a la humana. Y comparte el 61% de las enfermedades igual a de los humanos. Entonces por eso es que se estudia la mosca de la fruta. En definitiva, en los 2 vuelos en los que se envió la mosca, donde actualmente también hay otro vuelo donde están allá, lo principal de la mosca es que consumía tanto oxígeno, o sea, tenía un proceso metabólico
anabólico, o sea, necesitaba tanta energía para poder volar que aceleraba el envejecimiento. Entonces las moscas a los 21 días en microgravedad ya eran moscas ancianas. O sea, esa es la parte más interesante del estudio con la mosca, donde se estudia el envejecimiento en forma rápida. Así como también se dieron cuenta que la mosca en el espacio, debido a la aceleración, a la vibración, en el momento del despegue o debido a la microgravedad, todavía no se sabe muy bien, eso acelera o da frecuencia a la no función cromosómica y la recombinación. Si recuerdan, en biología, esos son problemas genéticos que causan trisomías, así como el síndrome de Down. O sea, en el momento de la meiosis, cuando se separan las células, debido a la microgravedad, los cromosomas, por lo menos la recombinación quiere decir que hay un cromosoma que se pica y se va y se une a otro cromosoma que no es el mismo. Y en la disfunción es porque hay un cromosoma de más o uno de menos que provoca también enfermedades genéticas. Y eso sucede en las generaciones posteriores a las moscas de la fruta que se mandaron al espacio. Así como también se dieron cuenta que las generaciones que vinieron después, que eran machos, duraban mucho menos de tiempo de vida. Ahora sí vamos con los humanos. Bien, aquí hago, digamos, honor a dos personajes rusos, Yuri Romanenko y Valery Polyakov. Son hasta ahora los dos seres humanos que han permanecido con mucho más tiempo en el espacio. Uno por 326 días y el otro por 437. Yuri es piloto y Valery es médico. Y justamente Valery se va al espacio durante tanto tiempo para él empezar a ser conejillo de India él mismo. Actualmente los astronautas no son obreros como lo eran antes, porque los astronautas eran obreros que se iban al espacio a arreglar satélites artificiales o el telescopio Hubble. Actualmente los astronautas son simplemente conejillos de India. Van para ver cómo funciona su fisiología en el espacio. Bien, los primeros vuelos la primera generación de vuelos que se hizo fueron los Vostok. De hecho, en el Vostok 1 fue donde subió Yuri Gagarin. En los siguientes Vostok, ellos empezaban a darse cuenta de que los astronautas tenían poca adaptación en el espacio, mareos, y ahí abajo coloqué ilusiones. ¿Por qué ilusiones? Porque fue cuando los astronautas comenzaron a decir que veían cosas raras en el espacio, que eran ovnis y eso. No los tomaron en serio, entonces decían que era que tenían ilusiones. Pero bueno, me pasaron bien. Después los Apolo-Soyuz, ahí se empezaron a ya formalmente dar cuenta de que había desplazamientos de líquidos entre las piernas, el torso, también hacia la cabeza, que daba la hinchazón de la cabeza. Cuando ellos llegaron, se dieron cuenta de que cada uno estaba perdiendo aproximadamente 2.5 litros de fluidos, o sea, de plasma sanguíneo. El gasto cardíaco aumenta a 30%. ¿A qué me refiero yo con gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del ventrículo del corazón por minuto. O sea, mientras ustedes están ahí sentados, el corazón está bombeando sangre. Bombea entre 5 y 30 mililitros, dependiendo de lo que se esté haciendo. Entonces, aquí le voy a hacer como un dibujito de una cajita, para que no recuerden. El corazón lo podemos tratar como una cajita. Estas son las aurículas y estos son los ventrículos. ¿Bien? La sangre entra a la aurícula derecha, este es el lado derecho. Porque en medicina se habla así. ¿Bien? No así. Sino así. Este es el lado derecho. La sangre entra por aquí, de las venas cava superior e inferior, o sea, de la sangre desoxigenada. Entra por aquí, baja este ventrículo y de este ventrículo lo expulsa a los pulmones.
oxigena, entra hacia la aurícula izquierda, baja hasta ese ventrículo y después se lo expulsa por la aorta a todo el cuerpo. Este proceso expulsa sangre constantemente y dependiendo de la cantidad de sangre que expulse, se sabe si aumentó o no ese gasto cardíaco. ¿Sí me expliqué o no? ¿Sí? No sé si, bueno, no tiene nada que ver con la charla, pero es algo que a mí siempre me da curiosidad de niña, que uno siempre le decían que las venas son las azules y las arterias las rojas. Pero que en el caso del corazón era todo lo contrario. Porque justamente la arteria que sale de aquí, o sea que sale con sangre desoxigenada, debería llamarse vena, pero se llama arteria pulmonar. Y las que vienen de los pulmones con sangre oxigenada, que debe llamarse arteria, se llama vena, es al revés, las del corazón. Es porque microscópicamente la vena pulmonar se parece a las demás venas del cuerpo y las arterias pulmonares se parecen microscópicamente a las demás del cuerpo. Bien. Y por supuesto, si el gasto cardíaco se incrementa, quiere decir que hay taquicardia, hay un aumento de la presión arterial. En el Salyut, que fue uno de las estaciones espaciales precursoras de la cual también se hicieron ciertos estudios. Todo lo contrario, más bien se producía más dopamina. Y se dieron ahí, ¿se acuerdan que les dije que hay subida de fluidos a la cabeza, verdad? Bueno, ahí tomaron la presión de las arterias y las venas en el cráneo y se dieron cuenta que era bastante intensa. Solamente se recuperaba 4 meses después que regresaban a tierra. Y se encontró que existen 2 células diferenciadas que son especialmente vulnerables a la microgravedad. ¿Qué me refiero yo con células diferenciadas? Una célula diferenciada es una célula que ya sabe lo que va a hacer. Por ejemplo, si uno estudia el bachillerato y llega a 5º año, en ese momento puede ser, en el momento de 5º año usted puede ser lo que sea. Puede ser bailarino, puede ser físico, puede ser astronauta, lo que usted quiera. Entonces eso es digamos una célula progenitora básica. Cuando uno ya decide ser físico, médico, lo que sea, usted ya se especializa. Ya hace eso y no hace más nada. Entonces eso es una célula especializada. No es una célula progenitora, sino que ya sabe lo que va a hacer. Entonces, los botolitos, ¿se acuerdan de lo que yo le había hablado, los botolitos? Eso es una célula especializada. Y los osteocitos, que son las que se encuentran en los huesos, que son las que trabajan con las uniones del calcio, ellas son vulnerables a la microgravedad. Ahora, ¿cuáles son los estudios más recientes? O por lo menos los que me llamaron la atención porque hay muchísimos estudios. Uno de ellos es el reposo en cama. Resulta que muchas agencias, por ejemplo como MEDES o la ESA, o los rusos también, han citado voluntarios entre 25 y 40 años para que permanezcan una cantidad de tiempo, cualquiera que ellos especifiquen, puede ser 60 días, 90 días, en reposo, en cama. Pero el reposo es totalmente estricto. La persona tiene que estar tan en cama que todo el tiempo la cadera tiene que estar en la cama, los hombros en la cama, solo tienen derecho a levantar un hombro, más nada. Se bañan ahí mismo, comen ahí mismo, defecan ahí mismo. Y lo interesante es que colocan la cabeza hacia abajo. Lo que les interesa es que haya fluido corporal que se vaya hacia la cabeza para estudiar la congestión nasal y la hinchazón que se da en la cara. Bueno, me imagino que les deben pagar bastante bien para hacer o no conseguir trabajo. Claro, ellos realizan ejercicios ahí mismo con una placa vibratoria que les hace movimientos de desplazamiento y al terminar los días de experimento, por supuesto les hacen una rehabilitación física. Claro, no sin antes haberles sacado sangre, resonancia, de tomografías, de todo. Y bueno, se han hecho distintos estudios con distintos grupos de control. ¿A qué me refiero en eso?
qué sé yo, agarran 10 individuos donde los colocan estrictamente en cama. A otros 10 individuos los colocan en cama, pero les dan un suplemento de proteínas. A otros individuos los colocan en cama, pero cada 5 días les permiten levantarse. Todo eso para hacer distintos estudios. Quien comenzó esto fue MEDES, el Instituto de Medicina Facial que se encuentra en Francia, con un grupo de mujeres. Fueron las primeras voluntarias. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? Bueno, que las personas que se encontraban ahí tenían lesión hipóxica. ¿Qué quiere decir eso? Que no les llegaba oxígeno a las neuronas ni a las células gliales. Las células gliales son otro tipo de células que se encuentran en el cerebro. ¿Células? En el cerebro. ¿Células? Gliales. Gliales. Sí, no solamente en el cerebro existen neuronas, hay otro tipo de células. Resultando en una degradación mitocondrial. Si recuerdan, en la célula la mitocondria es la que produce la energía. Entonces, si no tienen oxígeno, pues las neuronas no pueden tener energía. ¿Bien? En las mitocondrias del retículo sarcoplasmático, o sea, a todo lo que se le llame músculo, se le dice sarco. ¿Bien? Eso es como porque vean. De lo que uno, si recuerdan en biología por allá, retículo endoplasmático, bueno, aquí se le llama sarcoplasmático. Es también lo que trabajan con energía. Había una disminución de calcio y por lo tanto las personas tenían hipocinesia. ¿Qué es eso? Que es una reducción en la velocidad de los movimientos voluntarios. O sea, una persona ya no iba a agarrar un vaso así, sino ya lo hacía muy lento. Claro, no le llegaba oxígeno a las neuronas. Igual se reduce el volumen del plasma sanguíneo. Algo muy curioso es que los sujetos más adultos, digamos, los más viejitos, se rehabilitaban mucho más rápido que los más jóvenes. Algo también que marcó el experimento es que se detectó que había diferencias fisiológicas dependiendo del género. O sea, las mujeres les pega mucho más encontrarse en estas situaciones. Con el reposo en cama lo que se hace es que se simula el hecho de que tus músculos no tengan que cargarte y la congestión nasal. Otro es la inmersión en agua. Se encuentran los experimentos NEM. Es una reproducción a escala de la Estación Espacial Internacional que se encuentra en el fondo del océano, cerca de Florida. ¿Para qué se hizo esto? Bueno, cuando los buzos permanecen mucho tiempo también debajo del agua, también se les reduce su plasma sanguíneo. Pero ¿qué es lo que más me interesaba aquí en este estudio? Ver cómo funcionaba el grupo. Hacían simulacros de supervivencia de misiones y cualquier actividad que los astronautas realicen en la estación espacial, la hacían ahí para ver cómo se manejaba el grupo. Y dependiendo de los problemas que puedan ocurrir ahí, podrían planificar mejor las misiones. Bueno, porque todavía lo hacen. En 1998, yo recuerdo, subió John Glenn al espacio nuevamente. John Glenn fue el primer americano que fue al espacio después de Yuri Gagarin. Y desde entonces no lo había hecho hasta tener, yo también tenía 80 años, no me acuerdo. Pero lo que querían hacer con John Glenn en ese momento era estudiarle toda la fisiología, músculos, huesos, sistema cardiovascular, sistema inmune, de todo, para ver qué sucedía con una persona bastante adulta en espacios de microgravedad. Y lo que el aporte más grande de esta misión fue que se dieron cuenta que la microgravedad puede hasta frenar el envejecimiento de los humanos. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta síntesis proteica para los músculos, para que los músculos trabajen. Entonces el metabolismo no se hace tan intenso y puede retardar la aceleración, a diferencia de las moscas de flujo. También han mandado a crecimiento de órganos. El primero, que fue en el 99, enviaron células del riñón humano a hacer de crecimiento y lo hicieron bastante bien. O sea, crecieron todos los genes, bueno,
ahí está una foto de las cápsulas de Brown, que esas son las que crecieron ahí. Y otro fue crecimiento vegetal. La Agencia Espacial Rusa con la JAXA, que son japoneses, han mandado, esta fue la primera que mandaron, el inhibidor de sintetasa hematopoyética, porque también eso son horribles, pero eso es una enzima, son una proteína que mandaron a crecer allá en microgravedad, porque cada vez que lo hacían aquí en tierra, debido a la sedimentación, no podían hacerlo. En cambio allá en la microgravedad, ella creció bien y pudieron estudiar la estructura tridimensional bien de una proteína. ¿Ves? Gracias al conocimiento detallado de una proteína, se puede entonces hablar ahora de la parte farmacéutica, de crear vacunas o tratamientos contra el cáncer o contra el ictus. El ictus es los ACV, los accidentes cerebrovasculares. Esta fue una combinadora que se creó en el hospital de Bangkok. Cinta antigravedad se puede utilizar como antigravedad o como gravedad. Antigravedad la utilizan en el hospital para lesionados, para que no tengan que cargar totalmente con su cuerpo mientras están rehabilitándose. Y gravedad en la Estación Espacial Internacional para simular mediante bombeo de aire que su cuerpo pesa y entonces no hace tanto trauma a los músculos ni a los huesos de las partes inferiores del cuerpo. También en el espacio se han estudiado ciertas bacterias, una de ellas la salmonela y el estafilococos, porque en el espacio también se puede ver virulencia, o sea, la virulencia es con qué grado de efectividad puede un virus o una bacteria atacar. Crecimientos, cambios genéticos, resistencia a antibióticos, y se dieron cuenta que en microgravedad el estafilococo es totalmente resistente a un antibiótico denominado meticilina. Y debido al estudio que se hizo con la salmonela, pues se encontró una vacuna para la misma. También hacen ultrasonido avanzado. Esta noticia yo creo que la vi como en 2012 o 2013, más o menos. A ellos les dan un entrenamiento en tierra de cómo debería ser una imagen de ultrasonido impecable, de calidad, para estudio. Y ya han utilizado este aparato allá. O sea, no es necesario ser médico, ni radiólogo, ni nada de eso para poder utilizar el aparato. Es muy sencillo y puede ser utilizado allá. Y la idea es que también se use en zonas rurales, o cuando los montañistas van a lugares como el Everest, o en momentos que haya desastres naturales. O sea, una de las competencias de estas innovaciones en el área de exploración espacial es para que también sean utilizadas aquí en la Tierra. Otro experimento que se realizó es aislamiento en el polo sur, en la Antártida, en un lugar llamado McMurdo, que queda relativamente cerca, pero es donde está la estación del polo sur. Ahí tenían enclaustradas 16 personas en época de invierno, es decir, sin luz, sin posibilidad de que alguien les lleve medicamentos ni nada, porque la idea es ver cómo en 4 meses el estrés en aislamiento, qué tipo de cambios fisiológicos y psicológicos se puede ocasionar. Otro de los experimentos fue esto fue este año, creo. Sí, este año, en marzo de este año y culmina en marzo del año que viene. Los gemelos de la NASA. Astronautas gemelos, lo que se hizo fue que se lanzó uno y el otro quedó en tierra, y ver muchísimos cambios fisiológicos que puedan tener independiente de su genotipo, independiente de su genética. Comprobar en ellos vacunas, fluidos corporales, presión intracraneal, muchísimo, pero bueno, sobre esto sabremos ya el año que viene. Bien, yo aquí les hice una lista de que es como para demostrarles que hay muchísimos estudios que se están haciendo actualmente. ¿Bien? Test de vigilancia.
Autovigilancia. Ellos cada cierto tiempo hacen un test donde habla sobre cómo influye el estrés y la fatiga en su día a día en la estación espacial. Normalmente se están haciendo resonancias magnéticas antes de subir y cuando vuelven. También se les ve la motricidad fina, o sea, qué tanto pueden ellos manejar sus dedos para agarrar cosas. Me gusta dice el cerebro de TI. Los investigadores sospechan que en microgravedad se pueden crear conexiones interneuronales que quizás aquí en Tierra no se ven. Bueno, de hecho el cerebro es todavía un misterio de la ciencia. Hasta hace un par de meses se logró hacer un escaneo real total del cerebro. Apenas ahorita, este año que se hizo un escaneo del cerebro. Y bueno, ellos creen que es posible que estando en el espacio, el cerebro tenga otras funciones, genere otras funciones que no lo hagan aquí en Tierra. Por supuesto, cada vez que ellos bajan también les hacen biopsia muscular, a ver cómo están. Utilizan ahí arriba también una caminadora con arnés que los empuja para poder hacer bien el movimiento. Un brazalete que ellos utilizan para ver la función cardíaca. Tienen modelos donde simula eventos médicos. ¿Se acuerdan que les dije en algún momento que la fisiología gravitacional también estimaba los modelos, las simulaciones? Voltari es una página en internet donde uno puede accesar y saber el flujo de partículas energéticas en el espacio y qué tanto daño le puede hacer también a una persona que se encuentra en una caminata espacial. Con NASCAR, no sé si saben qué es NASCAR. Es un evento de carreras de carro que se hace en Estados Unidos muy famoso. Ellos tienen una base de datos de muchísimos impactos que fue pasado a la NASA para que los tomaran en cuenta con respecto a las lesiones en la cabeza. Tiene también un dispositivo ultrasonido para que puedan reducir cálculos renales estando arriba. Bien. Ahora, un cuerpo atrae y por lo tanto siempre va a estar atraído también hacia la aceleración de la gravedad. Entonces, yo le coloco aquí dos casos. Uno es el mismo aviador. Un aviador que se encuentra sentado en su nave. El peso con el que él está sentado en el asiento, o sea, es su propio peso, y a eso le vamos a llamar, o sea, es la fuerza con la fuerza que comprime el asiento se debe a la gravedad y es igual a su peso. A eso le vamos a llamar que esa persona se encuentra en un G, ¿bien? En un G positivo, o sea, en una gravedad, porque es solamente su peso. Pero si de repente la máquina va muy rápido, eventualmente, esa fuerza con la que él ejerce en el asiento puede ser mayor que su propio peso. Entonces, si es mayor 5 veces, esa persona se encuentra a 5G, o sea, está experimentando 5 veces la fuerza de la gravedad. Y si el avión de repente hace un rizo y él queda boca abajo, pues él va a estar en gravedad negativa, es lo que se conoce como gravedad negativa. Y sucede lo mismo. Si es su propio peso en un G, y si experimenta más que su propio peso, pues menos 2G, menos 3G de lo que se dé en ese momento. Entonces, dependiendo si el aviador se encuentra sentado normal o se encuentra boca abajo, lo que le va a suceder a su cuerpo. Si él está sentado normal y su propio cuerpo está empujando el asiento, los fluidos corporales se van hacia la parte inferior del cuerpo, se van hacia las piernas. Y en las piernas, si la persona está de pie, la presión puede aumentar a 450 mililitros de mercurio y si está sentado en 300. ¿Por qué le coloco esto? Porque normalmente están en 40 mililitros de mercurio. Todo lo que pueden aumentar, ¿no? Aumenta la presión de los vasos sanguíneos,
en las piernas, haciendo que esto se dilate. Si gran parte de la sangre se va hacia las piernas, ¿qué sucede? Casi no hay sangre para bombear el corazón. Y es por eso que en algunos momentos pues, ellos se marean. Si la aceleración es mayor de 6G, o sea, se conoce como el apagón de la visión. O sea, tanta sangre se va para abajo que por unos segundos ellos pierden la visión. Y si una persona está a mucho G, o sea, ¿cuánto es lo máximo que puede aguantar por lo menos la columna vertebral? Son 20 G. Hasta ahí la persona tendría bien sus vértebras. Después de ahí se le puede partir las vértebras de la columna. Ahora, si se encuentra a menos G, ¿qué sucede? Pues la sangre se va a ir sin completa a la cabeza y ocasiona lo que se le denomina como hiperemia, que es acumulación de sangre. Y la persona puede pasar por trastornos psicóticos. Yo no sé si en algún momento han escuchado que los goleadores tienen algunos trastornos por lo mismo. Vasos del cráneo se le pueden romper, pero los que están dentro del cráneo no pasaría eso porque el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que amortigua el cerebro, actúa como amortizador ahí. Pero los ojos, por no estar protegidos por el cráneo, pues sí les puede pasar la hiperemia. Ahora, ya está en el espacio. ¿Qué puede suceder? Bueno, en algún momento les dije que existía un deterioro de los músculos, pero es justamente por lo mismo, por lo que como no se usan, el cuerpo sabe. Entonces no va a gastar energía en producir proteínas para que los músculos estén en buen mantenimiento. De hecho, para abuelos de 14 días hay una reducción hasta de 1/3 del tamaño de la fibra. Y si es más de 14 días, pues hasta una reducción del 40%. Al perder músculo es perder fuerza. Y por lo tanto puede perder 1/4 de la capacidad aeróbica. O sea, de generar energía en el cuerpo. Y este proceso de deterioro muscular puede ocurrir también por el estrés. Cuando la persona se encuentra estresada, genera una hormona llamada cortisona que se produce en la glándula suprarrenal, es una glándula que se encuentra encima de los riñones. El hipotálamo le da la señal de, mira, este está estresado, sal, produce azúcar para que la persona baje los niveles de estrés y se sienta mejor. Entonces, eso hace que haya un desgaste a nivel de carbohidratos, de lípidos, y el músculo se reduzca. Entonces, mientras una persona tenga más estrés, por eso es que a veces dicen, no, porque está tan flaco, porque tengo mucho estrés, es porque se va consumiendo sus propios músculos. Genera tanta cortisona que la cortisona va comiendo de la fibra muscular. Fisiología del hueso. Los astronautas pierden tanto calcio que cuando regresan a Tierra no pueden ni levantarse, no pueden sostener su propio peso porque se pueden fracturar los huesos. Es por eso que a veces los vemos en estas posiciones. No tanto es porque son los héroes de la nación, sino es porque hay que darle los cuidados mínimos, sobre todo a nivel locomotor. Los huesos que más son afectados allá en el espacio son el radio. Él pierde su masa ósea entre un 3 y un 25%. El cúbito también. Y le sigue el calcáneo. Para quien no sabe qué es el calcáneo, es el huesito que está allá abajo. Cuando uno está mucho tiempo parado, duele ahí el talón. También pierden una calcificación considerable en las caderas, que solo se puede reponer a los 2 años después que se está en tierra. Como hay ausencia de cargas en la columna vertebral, la columna tiene esta silueta propia, ¿no? Aquí este es el cuello, o sea, esta hendidura aquí, luego sale aquí, luego se vuelve a meter aquí, ¿verdad? Eso es para sostener mejor los órganos y los músculos, pero en el espacio, como eso no es necesario, ¿qué hace la columna? Se endereza totalmente.
¿Por qué creen ustedes? Bueno, no sé si han escuchado que cuando llegan los astronautas, no, llegaron más altos. Es porque su columna se endereza y entonces, claro, aumenta su tamaño. Quizás de riel. Se generan también hernias, como por supuesto al regresar. La hernia más particular es la que se da entre la tercera y cuarta vértebra dorsal, aquí atrás, es porque esta carga es bastante pesada, entonces esa hernia es muy particular de los astronautas cuando llegan. Psicología. No crean que por más que les hacen a los astronautas muchos estudios para ver si están adaptados a un aislamiento y a cero estrés, no suceden cosas locas allá arriba. Sí. De verdad leí varios papers donde ellos comentan sobre episodios de psicosis, mucha agitación, peleas, euforia, depresiones que se pueden generar con tantos días allá. Por supuesto, las personas también regresan con aproximadamente un 5% o menos de su masa corporal. El ciclo circadiano se pierde. Ese ciclo es el ciclo biológico que tienen todos los organismos vivos con respecto al tiempo para su metabolismo. Es decir, es el ciclo que te indica, mira, es de día, vamos a estar despiertos, mira, es de noche, vamos a dormir. ¿Bien? En la Estación Espacial Internacional, en un día terrestre, ellos ven 16 amaneceres. Entonces, es muy confuso para el cerebro que te diga, bueno, hay un amanecer cada 90 minutos. Entonces, la persona se desequilibra y obviamente no va a dormir 90 minutos y despierta 90 minutos. O sea, eso lo desorienta muchísimo. Pierden el ciclo circadiano. Claro, entonces ellos no llegan a dormir el tiempo que se necesita para ajustarse al ciclo en luz. Sensor motor era lo que ya les había comentado sobre los otolitos. Los otolitos no están presionando las células sensoriales que van al cerebelo, que le indican que debe estar en equilibrio y por lo tanto tienen desorientación y pierden el equilibrio. Y es peor todavía cuando ellos llegan a tierra. Para recuperarse también tardan varios días. El sistema inmune se reduce y se debilita en un 50%. Es bastante lo que... Entonces, si una persona se va con un virus latente, allá arriba créanme que hace desastre ese virus. No se activan los linfocitos T, o sea, un tipo de glóbulo blanco que protege. No se activan allá tampoco. Pero bueno, cuando regresan a las 2 semanas ya hay normalidad en eso. Riesgo de radiación. Al salir de la Tierra, no tienen el escudo que le ofrece la magnetósfera, por lo tanto, ellos allá arriba pueden estar en contacto con partículas que estén atrapadas en la magnetósfera de la Tierra. Protones que vengan de erupciones solares, o iones pesados que vengan de la radiación cósmica muy lejana, que vienen a gran velocidad, que atraviesan todo. Entonces pueden ser riesgo para la salud, para una persona que se encuentre allá, incidencia en cáncer, un daño tisular generativo, o sea, de un tejido, cualquier daño de un tejido, cataratas, enfermedades del corazón, enfermedades tempranas o tardías del sistema nervioso central, distintas. Y por supuesto, quien no ha escuchado que la radiación puede también generar mutaciones, porque el paso de los iones ioniza el agua que se encuentra en las células y puede romper las hebras del ADN y generar ciertas mutaciones que pueden seguir por generaciones. ¿Cuánta radiación pueden recibir los astronautas? Bueno, eso que dice 80 MSV, SB es sievert, eso es una unidad de medida que mide cuánta radiación puede pasar por masa, es un joule entre kilogramos. Entonces, un astronauta que se encuentra en la estación espacial va a recibir 80 milisievert
mientras se encuentre en un mínimo solar. Pero si se encuentra en un máximo solar, o sea, en el momento que hay erupciones solares, va a ser el doble. Pero también eso va a depender de varias cosas. Primero, de la inclinación orbital. ¿En dónde se encuentra el astronauta? Bien, porque si se encuentra cerca de la magnetósfera va a recibir los de la magnetósfera. Si se encuentra afuera, pues va a recibir otro tipo de radiación. Del ciclo solar. El Sol tiene un ciclo de 12 años, donde cada cierto tiempo pues, tiene llamadas solares, entonces va a depender de eso. Y de algo llamado susceptibilidad individual, que eso todavía está en estudio. O sea, de cada persona tiene un rango de, un umbral de aceptación o no, o rechazo, lo que sea, de la ionización. Entonces aquí coloco, la susceptibilidad individual tiene que ver a una gran pregunta que siempre nos hacemos, las mujeres. ¿Por qué hay más astronautas hombres que mujeres? Porque son unos machistas. Bueno, no, la función, bueno, sí, ese tipo de cosas ha influido en la historia, realmente. Una vez leí una cita sobre Valentina Tereshkova, que después que ella bajó, la mujer que le siguió, ahorita no recuerdo el nombre, hubo una falla técnica de comunicación con ella y los hombres que estaban en tierra decidieron no seguir mandando esa especie al espacio. Y por eso es que hubo mucho tiempo entre ellas dos y que otra astronauta hubiera sido, otra astronauta mujer. Pero aparte de ese hecho, es porque el umbral de exposición de la radiación es inferior en las mujeres que en los hombres. Si mandan, por ejemplo, una misión a Marte, de mis días, coloco, el riesgo de los hombres de padecer cáncer está entre el 1 y el 19%. El de las mujeres es el doble. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos órganos que son más sensibles a la radiación, como son los ovarios y las glándulas mamarias. Bueno, según estudios que se hicieron, colocaron a ciertos roedores a llevar radiación, se determinó que si está entre los 50 y los 100 milisieverts, cambia la química de la sangre. En 500 presenta vómitos y náuseas. Entre 700 y 1000, pérdida de cabello, hemorragias y diarrea. Sobre los 4000, si no hay tratamiento, hay muerte. Y en casos muy extremos, de 10.000 o 20.000, ahí es cuando lo que se conoce la enfermedad radioactiva. De hecho, ahí coloqué una imagen de, ¿sí reconocen qué imagen es esa? El sarcófago de Chernobyl. En 1986 explotó una planta nuclear en Chernobyl y los bomberos que asistieron a eso sufrieron de enfermedad radioactiva. O sea, tanta radiación ellos recibieron que se murieron ahí de la semana. Eso le sucedería a un astronauta que se encuentre en una caminata espacial, por ejemplo, y hay una gran llamada solar. Pero, suponiendo que radiaciones, digamos, moderadas, una persona puede tener enfermedades neurodegenerativas porque se ha comprobado que los iones, al pasar por el tejido cerebral, por el tejido nervioso, rompen dendritas. Las dendritas son las comunicaciones que hay entre neuronas y neuronas que se mandan información. Entonces, si yo tengo mi canal, por ejemplo, conecto de información y alguien me lo rompe, ya no tengo canal de información. Si no hay canal de información, se pueden crear enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer. Esto me parece a mí como más intenso. ¿Qué sucede ahí arriba? Disminuye el plasma. El plasma sanguíneo es la porción de agua con proteína, sin contar glóbulos blancos ni glóbulos rojos. Eso disminuye bastante. Disminución también del gasto cardíaco y deterioro de los reflejos a los receptores. Ahí voy. Se sube el espacio y por lo tanto se tiene estrés gravitacional. Cuando hay estrés gravitacional, se acuerda que les dije que la sangre va a las piernas, ¿verdad? Se va a las piernas del tronco. Por lo tanto, hay una disminución de la sangre aquí a nivel del corazón. ¿Qué hace? El sistema nervioso
activa el sistema simpático. El sistema simpático es aquel que nos pone en alerta, en el que si vemos peligro, corremos, sudamos, eso. El sistema simpático le dice al corazón que se ponga en taquicardia para subir sangre, porque se está perdiendo presión arterial. Con tanta taquicardia se genera entonces una hipertensión arterial. Tanta sangre que después sube es lo que produce la hinchazón. De tanta sangre que sube aquí a esta área, se produce una acumulación de otro tipo de fluido en la cara y es lo que da la hinchazón de la cara. Y se debilita el sistema cardiovascular. Como el corazón está tanto tiempo en taquicardia, se agranda y esta se pone de forma esferoidal. Se han dado cuenta que el corazón agarra una forma de pelota. Y en ese continuo estrés, pues la persona se le dañan los reflejos. Los reflejos para los receptores son las terminales nerviosas que le dicen al corazón póngase en taquicardia para poder llevar flujo sanguíneo a la parte superior del cuerpo. Todo eso se desgasta. Entonces ese es el peor sistema, o sea, el sistema cardiovascular es el que más se daña. Ahora, ¿qué se han diseñado? Ciertas contramedidas. Pues. Ahí no se lee muy bien, se letra muy chiquita. Pero expertos indican que si usted va al espacio y días antes hace ejercicios de remo, que si usted consume citrato de potasio, porque por cierto, como en los huesos se va perdiendo el calcio, este calcio se va por la orina y adivine qué genera, cálculo renal. Las personas que están en el espacio sufren de cálculo renal. Pero si uno toma citrato de potasio, que me aumenta el pH, me elimina el calcio que se puede generar, si se hacen simulaciones en tierra sobre pilotaje, administración de medicamentos, más ahorita se están haciendo simulaciones para hacer teleoperaciones, que si llega a suceder algo en el espacio, que necesitan una operación de alguien, pero el que va a hacer la operación no tiene ni la más remota idea de cómo se hace, no es médico, lo pueden entrenar aquí con simulaciones y diciéndole qué es lo que le tienen que hacer, se puede hacer una operación en el espacio. Usar trajes también anti-G, los trajes anti-G que usan los aviadores para que la sangre no se acumule en las piernas, es que se acciona un sistema de bombas que presiona aquí para que la sangre no baje totalmente, sino se quede en esta área. Estar al tanto de los ciclos solares, coloqué una página, por ejemplo. Que los vehículos o la estación tengan un mejor blindaje, llevar dosímetros para estar monitoreando. Hay una idea de construir refugios contra la radiación en lugares como Marte, si se llega a ir hasta allá. Que los alimentos tengan un sellado totalmente óptimo, comer suficientes calorías en el vuelo. Si todo esto se hace, es posible que no se sufra tantos trastornos de microgravedad. Abajo coloqué algo llamado Misión X. Ese es un proyecto que tiene la NASA hace aproximadamente 5 años, donde entrenan a niños a partir de los 10 años para que tanto en ingesta de alimentos como en entrenamiento físico, para que crezcan con una disciplina de un astronauta y puedan ser los futuros navegadores interplanetarios. Ya de hecho llegó hasta Colombia, y Colombia ya tiene 2 años, ha ido por varios países. Por supuesto Venezuela no llegó. Ahora, ¿qué está haciendo Venezuela en materia de medicina aeroespacial? Existe una sociedad venezolana de medicina aeroespacial, cirujanos de vuelo, que hicieron el posgrado en algún otro lado, porque aquí en Venezuela no se hace, y diseñan contramedidas para los aviadores. El INACI, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, es quien los contrata para que le hagan el chequeo a sus aviadores, pero no se creen que en Venezuela se han hecho varios congresos donde los cirujanos de vuelo han quedado muy bien por su tratamiento, porque el cirujano de vuelo más que todo trata la parte psicológica más que fisiológica, y por su tratamiento con los aviadores, Venezuela ha estado muy bien parada al respecto. De hecho, desde el 2012 ya está el diplomado, ¿no? La especialización para el diplomado en medicina aeronáutica en el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, donde se les da a los médicos las regulaciones aeronáuticas nacionales e internacionales
Pero en investigación. ¿Está haciendo algo Venezuela en investigación? No. Yo comencé haciendo investigación en el posgrado de Ciencias Médicas Fundamentales. No se ha podido culminar. Lo que se está haciendo es en una centrífuga, se colocan ratas preñadas por muchas horas al día y cada cierto tiempo se matan y se analizan sus fetos o sus embriones. A ver cómo funcionan los neurotransmisores en la generación del cerebro de la rata. A ver si la hipergravedad los trastorna o no. Ese es digamos, el pichón de experimento que se piensa hacer. Pero en ninguna otra universidad, en ningún otro lado, no sé nada al respecto. Esto por cierto se está haciendo en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Universidad de los Andes. Conclusiones. Me gusta esa imagen, bueno, estas son mis conclusiones. Que en definitiva, el cuerpo humano está hecho para trabajar aquí en tierra. Está hecho los tendones, los pulmones, todo para trabajar aquí en tierra. Pero fuimos dotados de algo llamado imaginación y ganas de explorar y descubrir. Eso ha hecho que la ciencia cruce ciertos límites de investigación. Y por ello es que se hace el estudio de la fisiología gravitacional. Para saber cuál es el límite del cuerpo humano en G positiva, en G negativa o microgravedad. Aquí coloqué al final un pensamiento de Konstantin Tsiolkovsky, que dice: el ser humano nació en la Tierra, pero no necesariamente debe morir ahí. O sea, él dice, no necesariamente tenemos que confinarnos a este planeta. Podemos seguir investigando. Bueno, muchísimas gracias.